Este es el punto número 1 del foro. Dice: una persona dibuja una circunferencia y le asigna algunos referentes, como lo muestra la figura. Tenemos el cuadrante 1, 2, 3 y 4. Tenemos la circunferencia y tenemos los, los valores referentes, los cuales son dos líneas rectas del centro del círculo a un extremo de la circunferencia. Dice: la persona afirma que la longitud de OP es mayor que la longitud de OQ. Esta afirmación es verdadera. Entonces, primero tenemos que saber qué es esta distancia o cómo se determina esta distancia de O a Q o de O a P. Esta distancia se determina como el radio. El radio se denomina como la distancia que hay entre la mitad de la circunferencia hasta uno de sus extremos. Teniendo esto en la mente, miremos las posibles respuestas correctas. Dice A: no, porque las dos medidas corresponden al diámetro del círculo. Las dos medidas corresponden es al radio del círculo. Es cierto que radio al cuadrado es igual a el diámetro, pero lo que nos dicen acá es que no, porque las dos medidas corresponden al diámetro. Entonces, incorrecta. Dice B: no, porque las dos medidas corresponden al radio del círculo. Como lo acabo de explicar, esta sería la correcta. Sin embargo, revisamos las otras dos. Dice C: sí, porque las dos lados están en el mismo cuadrante. Pues que ambos están en el mismo cuadrante, pero como lo dije anteriormente, es desde el punto del centro hasta algún extremo. Pero se representa de esta manera y sigue siendo el mismo valor de radio. Entonces es incorrecta. Y la dice sí, porque los dos lados forman un diámetro. Esto es correcto, sin embargo no nos están preguntando por el diámetro. O sea, la información es correcta, pero según la respuesta o la pregunta es incorrecta la respuesta. Este es el punto 2 del foro. Dice 2. La tabla muestra la temperatura de un pueblo a las 5 de la mañana durante los primeros 5 días de un mes. Nos presenta una tabla, día del mes y la temperatura en grados Celsius. Dice: teniendo en cuenta la información de la tabla, ¿cuál es el tipo de relación que hay entre el día del mes y la temperatura en el pueblo a las 5 de la mañana? Dice A: hay un crecimiento lineal. Dice B: las medidas permanecen constantes. C: hay un decrecimiento lineal. Y D: las medidas aumentan exponencialmente. Tengamos en cuenta estas dos palabras: lineal y la curva de crecimiento o de decrecimiento. Esto en una gráfica se representa de la siguiente manera. C lineal, que tenemos nuestro plano cartesiano y va recta por arriba, es decir, cuando una sube y la otra también sube, entonces sería de esta manera: sube en el eje X y sube en el eje Y, aumenta la distancia. De crecimiento sería lo contrario: uno aumenta mientras el otro disminuye. Sería representado de la siguiente manera, representada de esta forma. Aquí Y el eje X está en lo menos y el eje Y está en lo máximo o en un punto alto, y a medida que aumenta X, Y va disminuyendo. Entonces sería lo contrario a la tabla de crecimiento. Entonces analicemos ahora los datos. Dicen: hay un crecimiento lineal. ¿Qué es lineal? Como aquí se expresa en lo que acabo de explicar, tiene que ser constante el crecimiento de la tabla o el crecimiento de los valores. Entonces analicemos eso. De menos 1 a menos 4 hay menos 3. De menos 4 a menos 7 hay menos 3. De menos 7 a menos 10 hay menos 3. Y de menos 10 a menos 13 hay menos 3. Entonces esta condición se cumple.
Entonces, por ende, la respuesta correcta sería la A. Este es el tercer punto del foro. Nos dice: un estudiante observa en un libro de deportes la siguiente figura. Un estudiante observa en un libro de deportes la siguiente figura. Punto. La figura muestra a un deportista saltando desde un borde Q de la piscina, el cual está representado en esta esquina, hasta un punto R, donde entra en contacto con el agua. El estudiante necesita determinar la distancia que hay entre el borde Q de la piscina y el punto R, es decir, esta distancia acá. Con la información de la figura, ¿es posible determinar esta distancia? Primero que todo tenemos que identificar qué tipo de triángulo es. Aquí podemos ver que no tiene un ángulo de 90 grados, por lo tanto no es un triángulo rectángulo. Es decir, un teorema de Pitágoras no cabría dentro de las posibilidades. Entonces, teorema de Pitágoras, ya sabemos que no se puede. Ahora miremos la de ley de seno y ley de coseno. Estas sí se pueden realizar porque ley de seno y ley de coseno se pueden realizar en triángulos que no son rectángulos, a menos de que sea un triángulo rectángulo de ángulos especiales, es decir, 30, 60 y 90 grados, pero no es el caso. Entonces, para hallar ley de cosenos, nos dicen que tenemos que sí o sí no tener ninguna relación. Pero aquí podemos ver que sí tenemos una relación, la cual es 55 grados con 5 metros. Entonces, ley de coseno no es. Entonces, por lo tanto, sería ley de seno, ya que tenemos una relación. Entonces, la relación quedaría 55 grados, bueno, seno de 55 grados sobre 5 metros es igual al seno de 45 grados sobre X distancia. Ahora miremos las posibles respuestas. Dice, no, porque se deben usar razones trigonométricas y faltaría un ángulo de 90 grados en el triángulo PQR. El enunciado o la respuesta puede ser correcta si nos estuvieran preguntando si el triángulo rectángulo, si se puede hallar desde un triángulo rectángulo. Pero como no es el caso, esta es incorrecta. Entonces, B, sí, porque se conocen las medidas de los ángulos y un lado del triángulo y se puede usar el teorema del seno. Esa es la respuesta correcta. El punto 4 del foro nos dice: para descargar y pesar apropiadamente la mercancía en una fábrica de alimentos, un camión debe desplegar una rampa de 4 metros de largo. Esta rampa que forme un ángulo de 30 grados, es decir, este ángulo de acá, con la superficie del suelo. Una bandera señala el punto en donde debe estar el extremo de la rampa, como se muestra en la figura. Es decir, acá, esta bandera acá. ¿Cuál es la distancia L en metros que debe separar el camión de la bandera para realizar apropiadamente la descarga de mercancía en esta fábrica? Aquí nos dan seno y coseno de ciertos ángulos, pero en realidad vamos a utilizar el de 30. ¿Por qué el de 30? El seno de 30. Perdón, es el de 60. ¿Por qué el de 60? Porque aquí tenemos 60 grados, aquí tenemos 30 grados y por ende aquí tenemos 90 grados. Es decir, es un triángulo rectángulo. Pero como es un triángulo rectángulo especial, podemos utilizar la ley de seno, la cual se representa desde seno de A es igual a el opuesto sobre la
hipotenusa, el cual representado en la ecuación sería seno de 60 es igual a largo o L sobre 4. Ahora la podemos cambiar o reemplazar valores que ya conocemos, es decir, el seno de 60. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, eso sería igual a L sobre 4. Ahora, para que nos quede solo L, procedemos a despejar la ecuación. Este 4 que está viendo lo pasamos a dividir. Nos quedaría 4 por raíz de 3 sobre 2. Esto sería igual a L. Para hacerlo mucho más sencillo, podemos simplemente separar 2, 2, 1 y 4 en 2, 2. Y nos quedaría 2 raíz de 3 metros. ¿Por qué metros? Porque es la ecuación que o la unidad de medida que tenía el 4, ya que es 4 metros. Por ende, la respuesta correcta sería la C, 2 raíz de 3 metros. Este es el punto 5 del foro. Se realizó una encuesta a 50 estudiantes de un colegio para determinar cuál es el género musical más popular entre estos jóvenes. Los resultados obtenidos fueron: al 25% de los estudiantes les gusta la salsa, al 60% de los estudiantes les gusta el vallenato, al 10% de los estudiantes les gusta el pop, al 5% de los estudiantes les gusta el hip hop. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa correctamente la cantidad de estudiantes a quienes les gusta el vallenato? Para saber cuál es la cantidad de estudiantes tenemos que hacer una simple regla de 3, que cuál sería representada por el 100% equivale a 50 personas. Y sabemos que el 60% a cuánto equivale. Entonces, diagonal y este se divide por este, dándonos como resultado 30. Dándonos como resultado 30. También una forma más sencilla de hacer esto es sacándole el 50% a 50, el cual sería 25, y sumándole un 10%, lo cual nos daría como resultado 30. Ahora analizamos en la gráfica y vemos que el más adecuado es C, ya que representa los 30, y aquí que representan 20, y como ya lo aclaré, ese es el 20%. Entonces la respuesta correcta sería la C. El punto 6 del foro nos dice: en una finca un trabajador tiene 11 gallinas y cada 5 días realiza un conteo de los huevos que puso cada gallina en el nido y registra en una tabla los datos obtenidos. Y aquí nos dan la tabla. Una persona observa la tabla y erróneamente afirma que la moda, la mediana, el promedio y el rango tienen el mismo valor. ¿Cuál de las medidas interpretó incorrectamente? A, la moda; B, la mediana; C, el promedio; y D, el rango. Que vamos a colocarlo en negro para verlo mejor. El rango. Ahora, hallemos cuál es el incorrecto. La moda. La moda es el número que más se repite. Entonces, la moda. Aquí podemos ver que el 1 se repite 3 veces, el 2 solo se repite una vez, el 3 una vez también, y el 4 podemos ver que se repite 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Entonces la moda sería 5. B, la mediana. La mediana es el número que está en la mitad. Entonces tenemos que ir cancelando de mitades. Y nos quedaría 4. Entonces la mediana es 4. El promedio. El promedio se halla
sumando todos estos valores y dividiéndolos por el total. Entonces aquí ya sabemos que el total es 33. Entonces podemos acá sacar el promedio. Y decir que esto equivale a 33 dividido entre la cantidad de datos, de la cual es 11. Esto nos da un resultado de 3. Teniendo en cuenta esto, ahora hallamos el rango. El rango nos dice que es el valor máximo dentro de estos números restado con el valor mínimo. Entonces el valor máximo es 5 menos el valor mínimo, que es 1, daría 4. Entonces aquí podríamos decir que es la moda y el promedio. Pero ahora, teniendo en cuenta lo que nos dice, podemos decir que la más incorrecta sería el promedio. Entonces la respuesta correcta sería C, el promedio.